Bueno, siempre es grato poder estar aquí y poder explicar lo que el texto tiene que enseñarnos esta mañana, y es mi oración que así sea, que el Señor se glorifique a través de su palabra inspirada, su palabra la cual es de beneficio para muchos de nosotros, y que podamos realmente ser transformados y cambiados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hace 2 domingos nosotros comenzamos a estudiar el Salmo 8, un salmo de alabanza descriptivo que está dirigido exclusivamente a Dios en su totalidad. A diferencia de cualquier otro salmo que pueden encontrar en el libro de los Salmos, el Salmo 8 se distingue por su enfoque exclusivo en Jehová, Señor nuestro, como dice el versículo 1. Cada palabra de este hermoso salmo celebra, magnifica la majestad del nombre de Dios. Ese es el tema predominante del salmo. No hay otro tema más importante que este. Y como mencioné hace 2 domingos, su misma forma hace esto bastante claro. ¿Recuerdan? El primer y el último versículo son exactamente iguales. Exactamente iguales. Salmo 8.1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el versículo 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y el hecho de que David aquí empiece y termine el Salmo con las mismas palabras indica que todo el contenido está muy relacionado con Dios y con su majestad. Y David desarrolla este tema de la majestad grandiosa de Dios en 2 secciones que son desiguales. La primera sección o la primera parte trata de cómo el esplendor inmediato de Dios en lo alto, en los cielos, se refleja aquí abajo en la tierra, y eso lo vimos hace 2 domingos en los versículos del 1 al 2. Según el salmista, Jehová, Señor nuestro, dirige su majestuoso nombre a través del uso literal de los infantes y de los niños. Como vimos en el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman. Ellos son testimonios vivos del sublime esplendor de la grandeza de Dios, que no solo crea a los niños y a los infantes, sino que también los sostiene en providencia divina. Y para resumir entonces el contenido de esta sección de los versículos del 1 al 2, yo titulé el primer punto, los menores son criados por la majestad de Dios. Los menores son criados por la majestad de Dios. Él los sostiene en su gracia divina, en su providencia. Ahora, la segunda sección de este salmo, y por cierto, la sección más grande de este salmo, se refiere o trata con la dignidad y con el dominio que Jehová, Señor nuestro, otorga a todos los seres humanos. Esta es la otra realidad de la majestad de Dios en la tierra que impulsa a David a producir este magnífico himno de alabanza que tenemos en nuestras manos. Esto es lo que impulsa a David a producir eso. Y por lo tanto, si están tomando notas, el segundo punto que vamos a ver hoy en parte es este. Los mortales son coronados por la majestad de Dios. Los mortales son coronados por la majestad de Dios. Ahora, antes de entrar en ese segundo punto, quiero leer de nuevo el Salmo 8, ya que hemos resumido con qué es lo que trata este salmo, orar para pedirle a Dios sabiduría y así adentrarnos al material y poder ser instruidos por la palabra de Dios.
El Salmo 8 lee así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, tú fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Oveja y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Querido Padre, venimos ante ti para pedir que nos ayudes en este momento a entender el texto. Queremos celebrar la grandeza de tu nombre con nuestras vidas. Y queremos celebrar esa grandeza aún en el proceso de interpretar el texto. Aún en la manera con la que nos acercamos al texto, Padre, queremos enaltecer tu nombre. Te ruego, Padre, entonces que nos ayudes esta mañana. Nos des entendimiento, abra la luz de nuestros ojos. Y Padre, como siempre pedimos, te pido que nuestro corazón se humille ante tu palabra. Queremos exaltarte a ti por sobre todas las cosas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay dos cosas que impulsan a David a crear, a producir este magnífico himno de alabanza. La primera la vimos hace 2 semanas: los menores son criados por la majestad de Dios. Y la segunda que vamos a empezar esta mañana es: los mortales son coronados por la majestad de Dios. Ahora, esta realidad que David ve en la tierra es similar a la primera, que muestra que el nombre de Dios está y se despliega por todo lugar. No hay lugar donde los seres humanos no sean coronados por la majestad de Dios, según David. Dios despliega, Él demuestra su esplendor en todas partes al adornar a cada ser humano de 2 formas singulares. Él los corona con dignidad y Él los corona con dominio. Ahora vean cómo David abre esta sección que empieza en el versículo 3. David abre esta sección con una simple observación en los versículos del 3 al 4. Cuando veo tus cielos, cuando los considero, una sensación de asombro invade a David cuando él contempla los cielos delante de sus ojos. Esta cúpula gigante, esta bóveda arqueada sobre su cabeza produce en David una intensa admiración. Y es en realidad el cielo nocturno, para ser más específico, la casa de la luna y las estrellas, como dice el versículo 3, que provoca en David esta admiración tan profunda. La miríada de puntos brillantes que están más allá de su capacidad de ser numerados, se extienden a través de la vasta expansión como un espectáculo de diamantes sobre un terciopelo negro y provocan en él una profunda reflexión al considerar la majestad de Dios sobre los cielos.
oscuros en la noche. Noten que es importante aquí que esta representación que está delante de sus ojos, esta escena de una noche oscura con estrellas brillantes en el cielo, no es el objeto de la adoración de David. David no está adorando a la luna, David no está adorando a las estrellas. La admiración de David se basa en su reconocimiento de que es Jehová, el Señor nuestro, quien creó todas estas cosas. Él está asombrado, perplejo ante la creativa majestad de Dios que se despliega en los cielos oscuros. Y esto queda claro en el texto por el cambio, noten, de los cielos en el versículo 1 a tus cielos en el versículo 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, dice el versículo 1. Pero en el versículo 3 hay un cambio. Cuando veo tus cielos, ese pronombre tus denota que los cielos son posesión de Dios por derecho de creación. Le pertenecen a Jehová porque Él los creó. Entonces David ve los cielos, los considera en la relación con Dios como su creador. Cualquier otro tipo de reflexión, admiración de los cielos se consideraría idolatría. Noten lo que dice justamente Deuteronomio capítulo 4, esto queda claro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Dice así, Deuteronomio 4, versículo 15, guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Noten el nivel específico que hay aquí. Y noten el versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, ¿y qué más? Y la luna y las estrellas, como dice el Salmo 8, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado de horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Y continúa el texto advirtiendo al pueblo de Israel contra el peligro de la idolatría. Algo que está arraigado secretamente en nuestro corazón. Ese impulso, ese deseo de darle y otorgarle la gloria que solo se merece a Dios. Y David sabe esto. David conoce su Biblia y por eso ante la majestad de los cielos en esa noche oscura y ese despliegue majestuoso de las estrellas brillantes, David considera quién está detrás de ese cielo. Y Jehová nuestro Señor es quien lo creó. Y él queda perplejo, admirado ante el poder de la majestad de Dios. Ahora noten ¿cuál es la frase volviendo al Salmo 8? Noten la frase que viene inmediatamente después de tus cielos. Cuando veo tus cielos, ¿qué le sigue? Obra de tus dedos. La obra de tus dedos, esa frase está al lado de tus cielos a fin de darle mayor sentido, a fin de explicarlo un poco más. Según David, Dios no solo emitió
órdenes y dejó que otra persona lleve a cabo la obra, sino que Dios se involucró personalmente de la manera más delicada e intricada posible. Esta frase, obra de tus dedos, enfatiza la naturaleza detallada de la creación. Esa miríada de puntos brillantes, más específicamente la luna y las estrellas, como dice el versículo 3, son el producto de la obra detallada de Jehová. ¿Quién es? El gran artesano divino. El gran artesano divino que de manera detallada y delicada crea todo el universo. Pero esto es solo una parte de lo que David está comunicando aquí. El hecho de que Dios usó sus dedos también implica la facilidad con la que Dios formó, con la que Dios fijó a la luna y las estrellas para que alumbren sobre la tierra, como dice Génesis 1:17. O sea, Dios no necesitó sus hombros, Él no necesitó sus brazos para sacar a la obra de la creación adelante. Todo esto fue una simple obra de sus dedos. Todo esto fue una simple obra de sus dedos, casi como un pequeño bulto de arcilla en las manos de un alfarero. La gran diferencia, sin embargo, entre Dios y un alfarero es que Dios ni siquiera derramó una gota de sudor al crear todo el universo. Todo este vasto y duradero monumento de la majestad creativa de Dios y el poder casi intimidante no es más que un juego de niños para el gran artesano divino. Y todos, absolutamente todos los elementos en el cielo nocturno están firmes y están fijados en su lugar por la obra de los dedos de Dios. Noten lo que dice el Salmo 93, versículo 1. Salmo 93, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Él lo fijó en su lugar. Salmo 96, versículo 10. Decid entre las naciones, Jehová reina, también que afirmó al mundo, no será conmovido, no será conmovido. Nada, hermanos, puede desplazar a los elementos que Dios fijó en los cielos, ni siquiera la misma oscuridad de la noche puede aplacar a la luna y las estrellas, porque Dios los fijó en su lugar. Con sus dedos. Y desde las alturas de los cielos, donde la majestad de Dios se despliega públicamente a través del cielo nocturno, noten lo que hace David ahora en el versículo 4. Desde esa altura de los cielos, David ahora baja a la tierra para reflexionar sobre la aparente insignificancia de todos los seres humanos. En esencia, en este versículo, noten, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David está sacando una inferencia de lo que él contempla con sus ojos de la majestad de Dios en los cielos. Y en esencia lo que David está preguntando aquí es esto: ¿por qué un Dios así se ocuparía de simples mortales? Si la luna y las estrellas son pequeños elementos en sus dedos,
¿Qué son los seres humanos delante de Él realmente? ¿Qué somos realmente? Es la pregunta de David. Ahora, estas preguntas no están destinadas para ser respondidas, se usan aquí de manera retórica. Expresan esa sensación silenciosa y a su vez intensa del asombro de David ante el sublime esplendor de la grandeza de Dios. David queda boca abierta. Lo sobrecoge un sentido profundo de asombro. ¿Cómo es posible que un Dios así se ocupe de nosotros, piense en nosotros, nos visite a nosotros? ¿Te ha sucedido esto alguna vez? ¿Te has parado bajo el inmenso cielo nocturno? ¿Has acaso tú levantado tus ojos hacia la vasta extensión salpicada de estrellas, sintiéndote como un gusano por la grandiosidad casi insondable que vemos sobre nosotros? Si lo hiciste alguna vez, tú sabes a qué me refiero. Si alguna vez te paraste en la noche y miraste para arriba y viste los cielos y su extensión, tú sabes que la diferencia de Dios y los seres humanos queda evidente de manera irrefutable en ese mismo momento. No somos nada ante el esplendor de la grandeza que vemos sobre nosotros. Quizás tú no hayas experimentado esto últimamente o peor nunca en tu vida. Después de todo, la mayoría de nosotros vivimos en lugares donde la luz de la ciudad bloquea la mayor parte de la luz de las estrellas. Pero si vives en el campo, en el medio de la nada, como solía hacerlo yo cuando era más joven, tú sabes lo majestuoso que realmente son los cielos y lo pequeño que te sientes en comparación a ellos. Y cuando ves eso, reflexionas de la misma manera que David reflexiona en el Salmo 8. Y no queda más que decir cuán grandioso es tu nombre, oh Jehová. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, esta imagen de los cielos en la noche, desplegando su gloria con las estrellas, se usaban para comunicar algo que era demasiado vasto para ser contado, demasiado grande o incluso para ser comprendido. Por ejemplo, siglos antes de David, hubo otra persona que vio en el cielo nocturno una respuesta divina a su deseo de un heredero. ¿Recuerdan? En Génesis 15. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, versículo 5, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si puedes, y si las puedas contar. Y continúa el texto y termina, así será ¿qué? Tu descendencia. Así será tu descendencia. E incluso después, cuando Dios renueva su pacto con Abraham, Dios recurre otra vez a esta imagen de una noche oscura y las estrellas. Y le recuerda a Abraham la promesa inquebrantable e unilateral de Dios para él. En Génesis 22 es justamente donde se renueva esa promesa. Y noten que Dios hace exactamente lo mismo, alude a esta expresión a la cual él aludió en Génesis 15. En Génesis 22, versículo 15, dice así, y llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿recuerdan cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo?
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y continúa hablando y continúa Dios renovando su promesa. Pero alude a esta expresión de las estrellas en el cielo. Un recordatorio constante para este nómada. Recuerden que Abraham solía frecuentemente dormir bajo las estrellas. Y Dios le recordaba vez tras vez su promesa unilateral e inquebrantable. Así como la luna y las estrellas continúan en su curso regular sin ser alteradas, así lo hizo y así todavía lo hace la promesa de Dios a Abraham. De manera inquebrantable continúa en su dirección, porque Dios prometió. Y en contraste con estos elementos perdurables de los cielos, David en el Salmo 8 reflexiona en la humanidad que vive vidas frágiles, vidas problemáticas, la humanidad que se va rápidamente de la tierra dejando una pequeña marca notable detrás de ellos. Similar a lo que dice Salomón, por cierto, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 4 y versículo 11. No tienen que buscarlo, se los leo. Dice así Salomón: generación va y generación viene, mas la tierra, dice él, siempre permanece. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Y en el Salmo 8, David justamente piensa en eso también. En el hombre como seres frágiles, problemáticos, que van y vienen. ¿Y cómo sabemos esto que David está pensando en esos términos? Bueno, por las palabras que él utiliza. Noten el versículo 4, dice, ¿qué es el hombre? Y después en la segunda parte del versículo 4 dice, ¿y qué es el hijo del hombre? Ahora, en español tal vez no es muy claro, pero hay varias palabras para describir a la humanidad en hebreo. Pero David aquí utiliza dos palabras que enfatizan la debilidad y la mortalidad del ser humano. Acompáñenme, por ejemplo, a Job capítulo 25, donde también se utilizan estas palabras. Job capítulo 25, versículo 4. Job capítulo 25, versículo 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Noten versículo 6. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Mismas palabras del Salmo 8, versículo 4, que denotan la mortalidad del hombre. Isaías capítulo 51 también utiliza las mismas palabras. Isaías 51, versículo 12. Versículo 12 de Isaías 51 dice así, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Y qué le sigue? Que es mortal. Y del Hijo del Hombre, que es como heno. Ya sea en Isaías 51, ya sea en Job capítulo 25 o en el Salmo 8, toda la humanidad es retratada como frágil e insignificante delante de la majestad creativa de Dios que se despliega de constante en los cielos.
Toda la humanidad es retratada como frágil. Hay una distancia irrefutable entre el esplendor de Jehová, el artesano divino, y sus criaturas humanas que son mucho menos significativas y mucho menos poderosas. Hay una distancia irrefutable. Y David reconoce eso. Y es bueno reconocer eso. Afortunadamente, este no es el fin del Salmo. Gracias a Dios que este no es el fin del Salmo. David todavía tiene algo que decir. David no solo reconoce la distancia irrefutable entre el Dios creador y las criaturas frágiles, sino que él también reconoce que a pesar de esa separación entre la grandeza de Dios y nosotros, Dios todavía, ¿qué? Versículo 4. Él tiene memoria y todavía visita a los simples mortales. Todavía tiene memoria y visita a los simples mortales. No importa cuán frágil o insignificante parecemos, Dios interviene, visita, tiene memoria de nuestras vidas para poner en marcha el plan que Él tiene para nosotros. Increíble. Juan Calvino dice lo siguiente: esto es algo maravilloso, que Dios piensa en nosotros y nos toma en cuenta de manera continua. Qué imagen tan increíble de la gracia divina, del esplendor de su gracia admirable, que a pesar de esa distancia, Dios nos toma en cuenta. Y esta imagen de la gracia divina, de la benevolencia de Dios para con nosotros, se explica un poco más en el versículo 5. Y aquí David explica, comunica lo que quiere decir con el hecho de que Dios tiene memoria y nos visita a pesar de nuestra fragilidad y aparente insignificancia. Nos va a explicar David qué es lo que quiere decir con esto. Jehová, Señor nuestro, noten, despliega su esplendor de manera evidente en todas partes al coronar a cada ser humano de gloria y de honra. Eso es lo que dice el versículo 5. Tú lo coronaste de gloria y de honra. Y esta es la primera consecuencia lógica de la bondad infinita que Jehová, nuestro artesano divino, nos muestra. ¿Y cuál es esa consecuencia lógica? Versículo 4, la dignidad. La dignidad. Dios corona. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Tiene agua la señora? ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, esta es la primera consecuencia. Esta es la primera consecuencia lógica que vemos de la bondad infinita que Jehová nos muestra a nosotros. ¿Cuál es esa consecuencia lógica? La dignidad. La dignidad. ¿Y a qué me refiero con dignidad? Bueno, piensen por un momento. Solo nosotros estamos separados del resto de las criaturas en toda la tierra y se nos otorga a nosotros un estatus especial por el Creador de todas las cosas. A eso me refiero por dignidad. Y claramente David está pensando aquí en la historia de la creación. Cuando David está escribiendo esto, él está pensando en los primeros capítulos de Génesis.
Él está aludiendo más específicamente a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde se nos dice que toda la humanidad fue creada a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. David está aludiendo a ese pasaje de Génesis capítulo 1. Ahora, no solo sirve decir a qué está aludiendo David en este pasaje, sino que debemos preguntarnos qué es la imagen de Dios más específicamente en el ser humano. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Bueno, el término aquí para imagen significa copia, pero también conlleva la idea de representación. En el mundo antiguo era muy común para un rey colocar una imagen o una estatua de sí mismo en lugares bajo su dominio para proporcionar ¿qué? Una representación visible de su soberanía en ese lugar. La imagen o la estatua mostraba cómo era el rey. Servía como un recordatorio constante de su presencia y extendía su autoridad real sobre el lugar donde se encontraba esa estatua. Esto era muy común en el mundo antiguo. Ahora, de igual manera, la imagen de Dios en la humanidad representa a Dios, ¿dónde? En toda la tierra, como dice el Salmo 8, versículo 1 y 9. Pero a diferencia de las estatuas, a diferencia de las imágenes, nosotros estamos ¿qué? Vivos. Es la gran diferencia. Es decir, nosotros operamos como representantes vivos o mediadores de Dios en la tierra. Y esto sinceramente ayuda a explicar por qué cualquier imagen en semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra está expresamente prohibido en la ley. Noten Éxodo capítulo 20. ¿Recuerdan Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos? Y en el versículo 4 dice así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Expresamente prohibido en la ley tener una imagen de lo que puede haber en el cielo, en la tierra, en cualquier lugar. ¿Por qué piensan que Dios aborrece estas imágenes hechas por el hombre? Bueno, porque la imagen de Dios ya está en nosotros. Según Génesis 1, versículo 26 y 27. Hermanos, todos, absolutamente todos los seres humanos representan y dan a conocer en todas partes cómo es Dios, porque todos son creados a imagen de Dios, hombre y mujer por igual. Incluso después de la caída, en Génesis 3, la humanidad todavía sigue teniendo la imagen de Dios. Génesis capítulo 5 afirma esto tanto para el hombre como para la mujer, así como también para sus descendientes. Noten en Génesis 5, esto ya viene después de la caída del hombre,
Dice así, este es el libro, versículo 1, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y noten el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, Set en este caso se describe como un hijo a semejanza e imagen de Adán, lo que significa en que en muchos sentidos él es como su padre. ¿Y cuál era uno de esos sentidos? Un portador de la imagen de Dios. Más tarde, en Génesis 9, esto queda bien claro. Génesis 9, versículo 6, Dios le da a Noé la autoridad de establecer la pena de muerte por el delito de matar a otros seres humanos, en los cuales está ¿qué? La imagen de Dios. 9 de Génesis, versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Un teólogo lo pone de esta manera. Hay todavía suficiente semejanza a Dios en ellos para que matar a otra persona sea atacar la parte de la creación de Dios que más se asemeja a Dios e indica un deseo o un intento, si fuéramos capaces de ello, de atacar a Dios mismo. Por eso es que Dios establece la pena capital de muerte. De forma parecida, no solo en el Antiguo Testamento, sino que en Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago 3:9, Santiago condena que se maldiga a los demás, independientemente de si creen en Dios o no. ¿Y saben cuál es la razón? Porque están hechos a la semejanza de Dios. O sea, escuchen esto. Todos seguimos siendo como Dios y todavía representamos a Dios, somos mediadores, pero la imagen de Dios en nosotros está desfigurada, está distorsionada por el pecado. Su imagen no se ha eliminado, no se ha extraído de nosotros, aunque ciertamente ya no somos tan completamente como Dios como lo fuimos antes de que entrara el pecado al mundo. Y de todas las criaturas que Dios creó, hermanos, solo la humanidad está hecha a imagen y semejanza de Dios. De todas las cosas. Somos coronados de manera única, de gloria y de honra, dice el versículo 5, a pesar del pecado existente en nosotros. Y a nosotros, que parecemos tan frágiles e insignificantes dentro del vasto marco de la creación, se nos otorga un tremendo valor y dignidad por el mismísimo Creador. Estamos revestidos con marcas de honor que no están muy lejos del esplendor de la majestad divina. De hecho, ambas palabras, estas palabras para gloria, esta palabra para honra, se usan con frecuencia para describir la majestad que solo le pertenece a Dios. Noten lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, la gloria de Dios. Misma palabra del Salmo 8, versículo 5. Salmo 96. Versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos.
alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Palabras que se usan con frecuencia para describir la majestad de Dios, de su santuario, de lo que le pertenece a Él. En otras palabras, nosotros, simples mortales, estamos adornados con las características del propio Jehová, nuestro artesano divino. ¿No es maravilloso eso? Y en cierto sentido nosotros somos creados como el resto de la creación y compartimos como el resto de la creación una dependencia absoluta en la generosidad, en la benevolencia de Dios todos los días de nuestra vida. La necesitamos, dependemos de Él. Pero a diferencia del resto de la creación, nosotros, los humanos, solo en virtud de la imagen divina que está en nosotros, tenemos el beneficio de un estatus tan elevado sobre las demás criaturas. Gloria y honra. Hermanos, en ninguna otra parte de la Biblia se afirma nuestra dignidad de manera tan contundente como se hace aquí en el Salmo 8. Es más, noten que el Salmo 8, versículo 5 al inicio, dice que somos hechos un poco menos que divinos. Un poco menos que divinos para reflejar la majestad de Dios de una manera que otras partes de la creación no lo hacen. De una manera única. Y vuelvo a repetir, no por ningún valor que nosotros tengamos. No porque somos especiales en sí mismos, pero simplemente esto se debe, ¿saben a qué? A la gracia divina que produce en nosotros un profundo sentido de asombro al considerar la obra de los dedos de Dios. Cuando nosotros consideramos la majestad de Dios en los cielos, y todo esto es más que obra de sus dedos, y nos preguntamos y reflexionamos, ¿qué somos nosotros? Quedamos como David al recordar y el ver todo lo que la Escritura tiene que enseñarnos. Versículo 5, nos ha coronado de gloria y de honra. Nos ha dado una dignidad y un estatus superior a cualquier otra criatura en la faz de la tierra. Y eso, hermanos, es solo por gracia. ¿Y saben lo que produce eso? Alabanza. Nada más que alabanza. Si produce en ti algún otro sentido, como el orgullo, entonces no estás viendo con los mismos ojos que David veía el cielo y la tierra. Que detrás de eso había un creador. Y nosotros somos solo criaturas delante de Él. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque al contemplar los cielos en una noche oscura podemos ver los detalles de tu magnificencia. Y nos asombramos, Padre, al ver y considerar qué somos nosotros para que te acuerdes de nosotros, para que nos visites, para que nos consideres. Y vemos el resto de las Escrituras y entendemos la dignidad que hay en nosotros solo por virtud de tu gracia, de tu benevolencia. Padre, queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos darte a ti la alabanza que solo tú te mereces. Permite que nosotros veamos no solo a nosotros mismos con esa dignidad, pero que también veamos a otros con esa dignidad con los que todos fuimos creados y podamos rendirte la alabanza que solo tú mereces. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.